Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, yo soy Héctor García y este es el futuro de la humanidad. Hoy quiero dar nuestro mensaje de murió nuestro hermano en Cristo que canta alabanzas muy bonitas, ya tenía problemas con esta enfermedad que nos está afectando. Así es que nuestro hermano Murrell está ya con el Señor. Él se acaba de graduar, ya está allá en el cielo, nos va a esperar, nos está esperando allá. Quiero agradecerles porque ven el video. Voy a quitar la ventana, que hay mucha luz. Ahora sí, aquí estamos listos para compartir. Aquí estamos ya en el futuro de la humanidad. Y quiero hablarles hoy acerca de Romanos 5. Vamos a empezar a compartir la segunda parte de Romanos, porque ayer les compartí la primera y quiero decirles que voy a hablar acerca de la diferencia entre Adán y Cristo. ¿Qué es lo que hizo Adán y qué es lo que hizo Cristo? Dice el apóstol Pablo en Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los hombres pecamos. Dice la Biblia que no hay ni uno que no haya pecado. Todos pecamos. Entonces, vamos a ver por qué entró el pecado en el hombre. El primer hombre que Dios hizo, que fue Adán. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí hay algo muy interesante porque vamos a hablar acerca de la semilla, el fruto. ¿Dónde está la semilla en el fruto? En el centro. Entonces, quiero decirles que pecaron porque probaron de la maldad que Satanás envenenó a la humanidad con el pecado. Y todo se echó a perder. Dios había hecho al hombre perfecto, pero el hombre se descuidó y cayó. La caída del hombre. Entonces, estábamos hablando acerca de la reconciliación, la justificación por medio de la fe, por la gracia de Jesucristo. Dice, estábamos hablando acerca de la ley, porque la ley fue dada, que habíamos nosotros, que por la fe somos salvos y somos, quitados, somos justificados para no entrar en el día de la ira. Entonces, la ley es para que tú te des cuenta de que eres pecador. No podemos cumplir la ley, nadie puede cumplir la ley. Es solamente como estaba viendo una palabra que ayer decía, o antier en la lectura, que era nuestro ayo, o sea, nuestro guía, nuestro maestro para la ley, era nuestro ayo, era nuestro guía, porque decía, no adulteres, y entonces ella te guiaba y tú no adulterabas. Si tienes temor de Dios, no haces lo que nuestros instintos pecaminosos desean, nuestro deseo. Nosotros no queremos pecar, pero a veces en nuestro corazón, dice Jesús que de nuestro corazón salen los malos pensamientos, las malas opiniones, las obras, los insultos, los odios, las transgresiones, sale del corazón, no sale de acá del pensamiento, sale de nuestro corazón y Jesús lo dijo. Hay que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Si tú sacas
de tu corazón cosas malas para con la demás gente, pues vas a recibir cosas malas. Pero si tú sacas de tu corazón lo que Dios te pide que seas generoso, que seas un buen samaritano, que tú actúes por obras de la gracia, sea que tú seas una buena persona, que conozca a Jesús para que pueda Él transformar tu mente y tú puedas ser el hombre que tú debes de ser delante de Dios. Estaba oyendo yo una plática acerca de que hoy se usa mucho que si eres tóxico, tú eres una persona tóxica, ya. Escuchen bien, el ser humano está lleno de pecado. De por sí ya hablan unos puras malas palabras, salen maldiciones y que tú y que yo y que sabe qué, que ellos son Juan Camaney. Entonces la situación se está poniendo muy grave porque por tus palabras morirás y serás condenado por, o sea, mucha gente dice, no, es que estás juzgando, no, usted júzguese a sí mismo, o sea, la palabra nos juzga y nos dice que toda palabra ociosa que hablen los hombres dará cuenta en el día del juicio, o sea, eso lo dijo Jesús, o sea, no porque lo diga yo, o sea, toda palabra ociosa, si usted habla palabras ociosas, cuídese, porque el pecado entró a su corazón desde hace ya mucho tiempo. Entonces, cuando nace uno como niño, dicen, ay, es que los niños son inocentes. Sí, son inocentes dentro de lo que va creciendo el niño, pero cuando el niño se da cuenta de las cosas, ve el ejemplo de sus padres, pues los niños, aprenden del ejemplo de sus padres. Tal padre, tal hijo. ¿Por qué creen que Dios, cuando mandó destruir por ejemplo, a los amalecitas, qué le dijo? Destruye todo, mujeres, niños, jóvenes, doncellas, todo. ¿Por qué? Porque eran pecadores y odiaban a Israel y Dios se acordó cuando ellos iban por el desierto y los atacaron por la retaguardia y a Dios no se le olvidan las cosas. Si usted ha pecado, a Dios no se le va a olvidar nada. Si usted olvidó y si que se quiere justificar, usted no se puede justificar. Solamente Dios justifica. Por eso en Romanos 5 habla de la justificación. Y ahora estamos hablando acerca de cómo entró el pecado en el hombre. Así es de que el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por la desobediencia. Y por el pecado entró la muerte. Entonces, de ahí vamos a empezar, de que todos vamos a morir. Dios nos quiere regalar la vida eterna, pero mucha gente no quiere la vida eterna. Como leímos en el pasado, que dice que nosotros queremos alcanzar la inmortalidad. O sea, Dios es inmortal, Dios venció a la muerte, entonces nosotros buscando la inmortalidad ahora que la muerte entró a este mundo físico, entró la muerte por el pecado. Entonces, dice que por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Se lo entiende bien? Antes no había, todavía Dios no daba la ley de los mandamientos. Los mandamientos es la ley. Tienes que hacer esto, aquello, no mientas, no robes. Pero sin ley, a nadie se le podía echar la culpa del pecado. O sea, tú puedes hacer lo que quieras, ser como quiera. Entonces, así la ley nos da testimonio del pecado. Dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán. O sea, aún así, si no había ley, aún reinó la muerte desde Adán. ¿Por qué? Porque ya estaba el pecado. El pecado, la paga del pecado es la muerte, sin ley o con ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, ¿por qué hasta Moisés?
Reinó la muerte porque ya se dio los mandamientos y ya por los mandamientos el que los obedezca vivirá por ellos. Ya vas a vivir por los mandamientos. Todavía no viene Cristo, todavía no nace Jesús, todavía no se derrama la gracia. Dios le da al pueblo de Israel la ley. La salvación era para los judíos. Entonces, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es figura del que había de venir. Adán es... Cristo se hizo hombre, se hizo humano, es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, Adán, murieron muchos, murieron todos por el pecado, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, el don de la salvación, el don de la vida eterna, un don, un regalo inmerecido. Entonces, dice en el 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. O sea, la diferencia entre Adán, porque Adán fue hombre. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, la desobediencia, para condenación. Con un pecado eres condenado. Entonces, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, se desató el pecado en la humanidad. Entonces, nosotros vemos que por esta causa, las transgresiones, o sea, ya se da la ley y vienen las transgresiones. ¿Sí? De por sí, sin la ley ya transgredíamos, pero donde no hay ley no se puede juzgar el pecado, pero cuando vino la ley, entonces las transgresiones se hicieron evidentes. Son 600, ya olvidé, 13 o 614 mandamientos, resumidos en 10. Entonces la gente dice, son 10 mandamientos. Pues lea bien la Biblia y apúntele ahí, porque hay algunos mandamientos que muchos no conocen. ¿Por qué? Porque las leyes de hoy parece que no conocen la ley de Dios, que prohíbe prácticas, las cuales ahorita todo mundo las practica. Pecado por todos lados. Entonces, así es que las muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí quiero que entienda muy bien. Usted puede hacer justicia. Usted dice, no, esto es justo. Pero por su justicia usted no puede ser salvo, sino por la justicia de Dios. Dios hizo justicia en la cruz cuando nos justificó por medio de aquel que entregó su vida. Entonces la diferencia entre Adán y Cristo es esta. Adán, creación de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, el que ya existía desde antes de la fundación del mundo. Dice, pues si por la transgresión de unos solo Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Justificados para vida por medio de la fe, sin las obras de la ley. Las obras que tú vas a hacer ahora son las que Dios preparó de antemano para que tú andes en ellas. ¿Cuáles son esas obras? Es lo que se preguntan muchos.
¿Cuáles son? Son la obediencia al Evangelio de Cristo, la adoración al Hijo de Dios, es orar, amar a tu prójimo, tener la mente de Cristo, apartarte del mundo, del pecado. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, ahí está la desobediencia de un hombre. Los muchos, o sea, todos los seres humanos que nacieron de Adán, que vinieron y poblaron todo el planeta, fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, o sea, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Tú puedes ser justo por medio de Jesucristo. Pero la ley, aquí está, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muchos entienden mal este versículo porque piensan que si yo peco más, va a sobreabundar la gracia. No, no. Escuchen lo que dice. Pero la ley se introdujo, o sea, para que el pecado abundase, o sea, para que te dieras cuenta de tu pecado, de que la gente se diera cuenta de los pecados que estaban cometiendo. Entonces, dice, mas cuando el pecado abundó, o sea que la gente estaba llena de pecado su vida, sobreabundó la gracia, o sea, la gracia de Dios era el regalo inmerecido que no merecíamos por su favor inmerecido, por su amor que no merecemos que Dios nos ame, la mera verdad, porque somos ingratos, somos crueles, tenemos pensamientos locos. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado reinó para muerte. Reina la muerte en cualquier pecador. Cuando muere ese pecador, muere y se va al reino de la muerte, se va al infierno. Y es lo que Dios no quiere. Hoy en día está muriendo mucha gente de la pandemia. Y muchos están muriendo sin Cristo. Están yendo al infierno. Mucha gente piensa que por la religión, es que yo tengo mi religión, es que no importa la religión. La religión no salva. No salva una institución. El que salva es Jesús, de acuerdo a su voluntad. O sea, Dios te llama, tú le sigues, te arrepientes, lo conoces, naces de nuevo, recibes al Espíritu Santo, entiendes la Biblia, oras, conoces cuál es el propósito, sus planes, los pensamientos de Dios, conoces el futuro, conoces la profecía. O sea, tenemos que ser muy inteligentes. Entonces, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, o sea, la justicia de Cristo. Dios hizo justicia en Cristo, en la cruz. Nos justificó y nos dio vida eterna. O sea, por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea, debemos de entender estas palabras. El libro de Romanos es muy importante ahora. Hablando acerca de que probó Adán el pecado entró al hombre. ¿Por dónde entró? Yo me ponía a pensar y dije, no, pues sí, si entró por la semilla, o sea, es como se enseña la maldad. La maldad se aprende, al igual que el Evangelio. Y para esto he decidido hablar acerca de la semilla, porque el fruto lleva semilla. Y para que la semilla crezca en tu corazón y dé fruto, tiene que ser sembrada. Y, y, y solamente, si tú no entiendes esta parábola que voy a leer, no vas a entender la Biblia. No vas a entender muchas cosas, porque hay muchas cosas bien difíciles de entender. Pero miren, aquel día salió Jesús de la casa
y se sentó junto al mar. Miren, estaba en la playa. ¿A cuántos les gusta ir a la playa? Ahí estaba Jesús. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? Aquí claramente vamos a hablar de una vez de lo espiritual a lo físico, el sembrador. ¿Quién vino aquí a la tierra? El sembrador. El sembrador es Jesús. Dice, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Mientras sembraba, ¿qué sembraba Jesús? Jesús, ¿qué siembra? La palabra. La semilla es la palabra de Dios. Y nosotros debemos entender que la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha gente, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay muchas cosas muy interesantes, porque miren cómo dice en Marcos, o sea, leí Mateo, pero cómo dice Marcos. Marcos dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es muy impresionante, porque ahora vamos a leer, podría leer también Lucas, y Lucas también dice lo mismo, en Lucas 8 del 4 al 8, pero voy a leer la contraparte de la semilla. Ya usted vio que una cayó en el camino, otra cayó en pedregales y otra cayó entre espinos, pero escuche bien. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas, Señor? ¿Por qué? Respondiendo Jesús les dijo, porque a ustedes les es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, el entendimiento. Dice, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Estas palabras son muy difíciles, porque yo el otro día preguntaba, a ver, hay mucha gente que sabe de cosas de la Biblia, pero no crece, no da fruto, y lo que tiene se le olvida, o sea, lee la Biblia y se le olvida, o sea, lo que tiene, lo que puede tener, se le quita, no lo pone por obra, no lo entiende. Entonces, por eso dice Jesús, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Aquí están tres cosas que dicen, muchos no ven, no oyen ni entienden. Son religiosos,
Entonces, aquí hay un peligro para muchas personas. No se trata de que, ay, yo voy a la iglesia. No pierda su tiempo yendo a la iglesia si usted nomás va a hacer presencia y luego regresa de la iglesia y usted vive su vida como usted quiera. Si le sembraron la semilla ahí, si, ay, oí el evangelio. ¿De qué se trató el evangelio hoy en la iglesia? Cuando usted sale a su casa con sus hijos, con su familia, con sus amigos y usted no lo vive. Usted no quiere hablar de Dios para nada. Porque siempre ponen la excusa todos de ir a hablar de política, de fútbol y de cosas de religión. Es un problema. Hay discusión. Pero nosotros no queremos hablar ni de religión. Porque si hablamos de religión la gente se enoja. Si hablamos de política se enojan. Y si hablamos de fútbol también se enojan. A ustedes que son futbolistas lo saben muy bien. Que el Guadalajara es el mejor equipo del mundo, dice Jauregui. No es cierto. No es el mejor equipo del mundo. Ningún equipo es mejor. Entonces, por eso les habló Jesús por parábolas. Porque viendo, no ven. O sea, póngase usted, vea bien y lea la Biblia. Y usted está viendo ahí que dice Dios una cosa y usted no la ve. Dice Dios, oigan la palabra de Dios porque la fe es por el oír y al oír la palabra de Dios. Oigan con fe, oigan, entiendan para que tengan fe. Si tú oyes la palabra, tu fe va a aumentar, pero, pues ni oyen, o sea, les entra por aquí, les sale por acá y viven sus vidas igual. El sábado van al partido o el domingo van a jugar y al final no saben decirle no al amigo que te da un cigarro, que te da una cerveza, que te da un vino. No sabes decirle que no. No sabes decirle a tu amigo, nos vemos porque, o sea, estás oyendo, como les decía al principio, que las personas hoy dicen que hay muchas personas tóxicas, que si les dices, oyes, las cosas están mal, quiere la gente oír puras cosas bonitas, te va a ir bien, mira, Dios te va a bendecir, Dios te bendice, mira, abre la Biblia y tú léela y Dios te bendice, sí, pero la lees, pero no ves, no entiendes y no oyes. Pues entonces, ¿qué está pasando contigo? Así es de que miren lo que dice la Biblia. Aquí les habla a los judíos, pero el apóstol Pablo, les habló ahí en el libro de los Hechos, les habló a los judíos. Pero hoy, como está la gracia, que el Evangelio es para todos, se los decimos a todos. Dice, de la manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis. Tú de oído oyes el Evangelio, pero no lo entiendes, dice, y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con sus oídos oyen pesadamente. ¿Han oído a un predicador en la calle? Ay, a un religioso más, hablando de, yo tengo mi religión, y no oyen, desprecian el Evangelio. Dice, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con sus ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. ¿Sanar de qué? Del pecado. No de una gripita, del pecado. El pecado enfermó a la humanidad. Y se conviertan. Eso de convertirse habla de la maldad. Conviértanse de su maldad. O sea, ya no digan malas palabras, no roben, no sean borrachos, no sean mentirosos, no se droguen. O sea, conviértanse de su maldad a la rectitud, a la santidad. Pero no quieren entender, por eso no podemos hacer nada, no los vamos a obligar. Dios no va a obligar a nadie a entrar al cielo a la fuerza. Entonces dice Jesús, pero bienaventurados vuestros ojos, o sea, bienaventurados tus ojos, sus ojos, porque ven, y sus oídos porque oyen, porque de cierto os digo,
que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis. O sea, ¿qué desearon ver? Ver al Mesías, ver a Jesús, oír a Jesús, y no lo vieron y no lo oyeron. Dice, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vean lo que dice Jesús. Entonces, la explicación de la palabra, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué no obedeces la palabra de Dios? El religioso es la persona que va a la iglesia y no vive el evangelio. Vive su vida como le da la gana. Mucha gente piensa que los religiosos son los que traemos una Biblia. Hay otros que son sectarios, eso es otra cosa. Entonces dice Jesús, oíd, oíd, pues, ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, el evangelio de Jesucristo, y no la entiende, o sea, cuando no la entiendes, o sea, no la entiendo, lees la Biblia y dices, no la entiendo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La palabra, o sea, es para tu corazón una semilla, pero como no la entiendes, vino alguien y la arrebató como el pájaro que come la semilla y se la lleva. Viene el malo, los demonios, Satanás, viene, lo arrebata y tú, despistado. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay gente que está en el camino, pero no está en el camino, está junto al camino. El camino es Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En muchas personas van a las iglesias, pero no están en el camino, están junto al camino, ahí. Esas personas no van a entrar al reino de Dios. Ahora dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Oh, aleluya, gloria a Dios. Oh, sí, yo quiero las bendiciones de Dios. Que a todo dar, sí. Dice, pero no tiene raíz. O sea, la semilla no cayó en su corazón, cayó en un corazón de piedra. Dice, no tiene raíz, sino que es de corta duración. O sea, ¿ha visto esas personas que se emocionan? Son emocionalistas. Esas personas se emocionan porque, sí, Cristo vive. Aleluya, gloria a Dios, Cristo, 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 Cristo. Y hasta danzan y después, ¿cómo está su vida? Solamente les gusta la alabanza. Ay, no me gusta la alabanza. ¿Por qué? Porque, miren, hay muchas personas que son rock and rolleras, o sea, les gustó el rock and roll. Y cuando tocan alabanzas de rock and roll, dicen, mi gusto. A mí me gusta el rock y estoy oyendo alabanzas de rock and roll. Y, oye, el rock pesado, hay alabanzas de rock pesado, hay cumbias. Y ahí está uno que es merenguero, que les gusta bailar el merengue y de repente va a una iglesia y en la iglesia, como va a una iglesia donde la gente, por ejemplo, allá en Puerto Rico tocan alabanzas así de ese tipo de salseras, de esa forma ellos tocan. Entonces van a la iglesia y, pues hay que mover el merengue. Aquí, no, miren, no tienen raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, o sea, tropiezan porque ellos piensan que venir a Cristo ya es vivir feliz para siempre. No, hay pruebas y tribulaciones. Al venir la prueba, no, pues es que, no, yo no nací para esto, no. Oyes, ¿quieres entrarle a predicar en los camiones o ir a las misiones? Y cuando ves las aflicciones que a veces no hay que comer, o sea, a veces hay que hacer muchas cosas, por ejemplo, tienes que invertir dinero para tus viajes y, no, es que esto no es para mí, yo mejor acá. No, pues mira, entonces retomo, dice. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí.
sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea, tropezó con la misma palabra porque se le hizo muy pesada. Ahora, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son aquellas personas que están afanadas en el trabajo. Van nada más y le dan un tiempecito en la iglesia, pero, pero no obedecen la palabra. Esto fue sembrado en espinos. No, no cayó en el corazón, o sea, está el camino, junto al camino están las piedras y las espinas, los espinos. Entonces, ¿en dónde quieres que la semilla de la palabra de Dios caiga en ti? Abre tu corazón, recíbela con gozo y soporta las aflicciones, porque va a venir aflicción y prueba. Entonces aquí dice, pero el afán de este siglo es el afán, ay, es que yo quiero ser rico, quiero trabajar, quiero estudiar. Miren, el Evangelio dice en Mateo 6:33, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú busca el reino de Dios y sé firme ahí. Y todas estas cosas, o sea, todas tus necesidades, todo lo que está a tu alrededor, será por añadidura. No será como los gentiles, dice Jesús. Los gentiles, la gente que no tiene a Cristo, busca estas cosas. Todos trabajan, todos consiguen una casa, o sea, consiguen, todo se consigue. Si vives sin Cristo, tú te dedicas a algo y lo puedes lograr sin Cristo. Pero si tú buscas a Cristo y Dios te lo añade, esa es una bendición. O sea, caída del cielo, porque a veces nosotros nuestro deseo nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque si vivíamos sin Cristo, se va a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Con Cristo y sin Cristo. Se hace su voluntad. Entonces, dice el Señor, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende. Dice, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Cómo da fruto? Cuando es sembrada la semilla en el corazón del hombre, ahí está, da fruto, cambia tu manera de pensar, cambia tu actitud, cambia, cambia tus decisiones, porque yo decía muchas malas palabras, yo me pongo de ejemplo, yo era un hombre vulgar, mediocre, como muchos hombres hay en la tierra, este, y, y empecé yo a meditar y empecé a pensar cuando leía la Biblia, dije, oye, Dios habla con justicia, ¿por qué no puedo hablar yo como Él? Y empecé yo a corregirme, pero no me corregí por mí, fue por la palabra. La palabra es espíritu y es vida. Si tú obedeces la palabra, Dios te está llenando de su poder, el poder de su palabra, el poder de su evangelio. Porque tú, si fumas, vamos a ver así, si tú fumas, tú puedes dejar de fumar. O sea, ¿por qué? Por tu salud, porque no quieres que te dé cáncer. Eso es una decisión buena que tomaste, pero esa decisión no te salva porque lo hiciste conscientemente por tu vida, que dices, ¿sabes qué? Esto no es bueno para mí, no voy a fumar. Pero cuando tú oyes la palabra y después dejas los vicios porque no le agrada a Dios, es diferente. Tienes que tomar decisiones de acuerdo a la palabra. Si no siendo cristiano, si no siendo un seguidor de Cristo, tú tomas decisiones momentáneas porque vuelves a caer. O sea, tengo un amigo que está en un centro de rehabilitación y él dice que no puede dejar las drogas. Tengo otros amigos que son borrachos y ahí le meten en la cabeza que es una enfermedad. Amigos, no es una enfermedad, es un pecado. Que tú debes de decidir, decirle no, dejar el pecado. Ah, es que no puedo. No, eres débil.
y tienes que fortalecerte en la palabra, en obediencia. Si tú no lo obedeces, pues vas a caer, vas a tropezar. Porque los afanes de esta vida, los deseos de la carne, la vanagloria de este mundo, no tengo tiempo para Dios. Oye, te invito a estudiar la Biblia. No tengo tiempo para Dios. Es que es como la invitación que Dios le hace al mundo. Va a haber una gran boda. Y Dios quiere invitarte a esa gran boda, una gran cena preciosa, donde van a ser las bodas del Cordero. Y Dios te hace una invitación, pero no, la gente dice, no, no me interesa. Yo quiero trabajar, quiero una casa, voy a probar unas yuntas y no me interesa. Y desprecian el mensaje de Jesús, la invitación de Jesús para ir al reino de Dios. Oye, esta invitación que yo te hago en persona, así, aquí en línea, yo te hago esta invitación. Ven a los pies de Jesús, adórale, búscalo con todo tu corazón, que no te importe lo que diga la gente. Si la gente te dice que tú eres un loco, ¿qué importa? Si la gente dice ay, sí, lee la Biblia, ay, sí, está justificado. Aquí lo leímos, estamos leyendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros no vamos a tener problemas con Dios. Dios va a estar enojado con los hijos de desobediencia y la ira de Dios va a caer sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces nosotros pues ya somos libres. Por eso decimos, somos libres. ¿Libres para qué? Para adorar a Dios de mil maneras. Con salsa, con rock and roll, con lo que tú quieras. Inclusive, este, pero con entendimiento, porque hay unos que son cantantes que cantan nada más por cantar, cantan por crear fama, no se trata de eso. Se trata de que tú le alabes al Señor. Primero tú acá en tu intimidad con Dios, en tu relación con Dios, que tú le cantes una canción, pero no, la alabanza es para Dios, Dios te la dio para que lo alabes a Él, pero tú dices, ay, es que yo, ay, compuse una canción bien bonita, ¿no? Y pues yo quiero ser famoso. Perdiste piso. O sea, no es para que seas famoso. Ahora, yo quiero ser famoso, pero quiero ser famoso en el reino de los cielos, que sea conocido de Dios, no conocido de aquí, de gente que ni conozco, que no se presta. Pero sí conozco a mucha gente, estoy conociendo mucha gente. Yo, a todos los que ven este video aquí, en este Face, yo, yo pongo ahí a gente que ni conozco. Sé que son futbolistas, los he visto, los conozco por los años, jugaron en primera división, en segunda, y hay muchos que dicen, oye, pues invítame, te invito. Pero esta invitación es para que tú te acerques a Jesús, conozcas el Evangelio. No me importa si tú eres un borracho, un mentiroso, un sangrón, un asesino. O sea, no me importa lo que seas. Yo nada más soy un siervo de Jesucristo que quiere decirte que Dios te ama y que Dios quiere salvarte y que quiere Dios que tú le conozcas. Porque es necesario que tú le conozcas para que nazcas de nuevo. Ya naciste de agua, ahora es necesario que nazcas del Espíritu. Hay muchas cosas que tengo que enseñarle a la gente y por este medio yo quiero enseñarles a muchos para que conozcan y que por mí no quede, que me diga el Señor cuando vaya al cielo y me diga, bien hecho siervo fiel, pero soy un siervo inútil. En lo poco que el Señor me dio, quiero ser fiel. Y fíjense, en lo que le digo en lo poco, es que cuando tú lees la Biblia y entiendes lo mayor, entre más entendimiento te dé Dios, más responsabilidad te da. Es como ese dicho que dice que cuando tienes un gran poder tienes una gran responsabilidad. Te conviertes tienes que convertirte en un hombre responsable, porque Dios no le va a dar a alguien su palabra para que haga lo que él quiere. Y muchos se han adjudicado la palabra de Dios como que ellos son los únicos
que nosotros estamos locos, que muchas cosas que se dicen. Yo quiero invitarte siempre, siempre venir a los pies de Jesús. Es importante para mí que aún por medio del Face yo pueda comunicarme con las personas. Yo siempre les saludo, buenos días ahí cuando me hablan, y buenos días, Dios te bendiga. Este, no me entretengo mucho porque este ahorita estamos en una dificultad y oramos a Dios para que se haga su voluntad, porque no vamos a estar diciéndole a Dios, ay Dios, quita esta pandemia, ya que se haga la voluntad de Dios, que nosotros estemos haciendo lo correcto. Dios nos va a sostener, Dios nos va a tender la mano. Y si por alguna razón te llegas a enfermar y te pones grave, yo nada más te digo, comparte el Evangelio, háblale, ¿sabes qué? Hay esperanza en Jesús. ¿Cuál es esta esperanza? Tú puedes morir, pero tú tienes esperanza de no morir. Ay, yo no quiero morir. Pues fíjate, la esperanza de Jesús es vida eterna. Si tú te mueres, Dios te va a resucitar. La esperanza de vida. La esperanza no muere. En Cristo nunca muere. Pero la esperanza del mundo, la esperanza de esa ilusión de que cuando mueras vas a ir a un lugar mejor, no sueñes. Porque si tú mueres sin Cristo y mueres en pecado sin arrepentirte y mueres odiando a una persona, si mueres, no sé, si tú no te arrepientes, no tienes el perdón de Dios, no tienes el perdón de tus pecados. Lo mismo les digo a todos y dicen, ay, ¿a poco? Es que la escritura nos habla estrictamente las reglas de Dios. No se trata de religión, se trata de obediencia. O sea, la obediencia es importante. Dios ha transformado mi vida, ha transformado mis pensamientos. Ve cómo piensa la demás gente. Si de por sí nosotros cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del Evangelio, la verdad para muchas personas es súper molesto. Me subí a un camión a predicar y una muchacha me dijo que era una vergüenza predicar en el camión, que eso no es o sea que ella le tomaba mucho respeto. No, es que la Biblia, mucho respeto. Miren, si yo rentara un foro, el estadio, e hiciera así, invitar a la gente, no van. La gente llena estadios para ver milagros. Un milagro no te va a salvar, pero tu decisión de recibir a Cristo sí, de arrepentimiento sí te va a salvar. Tú puedes recibir sanidad en tu cuerpo y puedes decir, oh, la libré. Como muchos dicen, vean la historia de los hombres, dicen, vencí al cáncer. Sí, pero no has vencido tu maldad, no has vencido tu codicia, no has vencido tu ironía, no has vencido el desprecio que le tienes a Jesús, porque desprecias su palabra, eso no has vencido. Ah, pero vencí al cáncer, soy un triunfador. Bueno, el cáncer no es nada. La muerte, ¿quién la podrá vencer? Pero yo te digo una cosa, Jesús venció a la muerte y Él nos prometió que Él nos resucitaría. Aunque muriésemos, si tú mueres, la promesa es de que Cristo te va a resucitar. Yo por eso te invito, no pierdas el tiempo en muchas cosas, hay muchas distracciones, pero yo les invito a buscar a Jesús. Y todas las noches ya comenzamos otra vez. Ya tengo varios días compartiendo y había dejado por situaciones, pero ya basta. Vamos a predicar el Evangelio todas las noches. Vamos a enseñar la Biblia. A mí me gusta leerla así de corridito, capítulo por capítulo. Quizás enlazando todas las cosas que aprendamos,
nosotros empecemos a crecer y a ser varones de Dios, mujeres de Dios, y seamos verdaderos hijos de Dios, obedeciendo a las palabras de Jesús. Yo soy Héctor García, Dios los bendiga, cuídese, esto está peligroso en este tiempo, cuídese, nos vemos, Dios los bendiga a todos los que vieron el video, y voy a saludar a algunos, a Jerrel, hola, buenas noches, saludos, este, a Alfonso, pues a ver, porque ya no veo, este, Alfonso Robledo, muchas gracias por ver el programa. Dios te bendiga. Vamos a Roberto Pérez. Hola Roberto, ¿cómo estás? Como decía un amigo, mi compadre decía, dice, arriba el equipo del pueblo, el Jalisco. Que mi compadre dice, Luis Campos, un saludo para Luis. Saludos, para Alfonso Navarro. Dios te bendiga. Dios bendiga a todos. A Guillermo Sandoval. A Luis Humberto Padrón Gallardo, saludos. A David Orendain, saludos. A Benito Domínguez, saludos. Y un saludo para mi esposa que también me está viendo. A mi esposa Belia Uribe, a mi linda esposa, que es la sierva inútil en sus redes sociales. Dios los bendiga, hermanos, los quiero mucho. Nos vemos.